Hola familia, ¿qué tal? Estamos aquí en Bethnal Green, al este de Londres, la siguiente parada de la Central Line después de Liverpool Street, que es donde vivo yo, en el almacén 269, que es un estudio de grabación y de ensayo, unos locales de ensayo. Me cuesta 480 libras al mes, no tengo ventanas, y hay mucho ruido de 7 a 11 de la noche, entonces tengo que estar en otro sitio, pero no se puede hablar. Tengo 2 candados muy gordos, una cerradura normal, aquí van a construir otra puerta. ¿Qué tal la luz? Bueno, está grabando Carlos Abeijón, amigo aquí hispano-suizo, se va otra vez a Suiza en octubre, me ha fatigado. Y bueno, aquí van a construir una puerta más grande, dicen, pero bueno, aquí hay guitarrones normalmente, pero se han llevado los mejores porque el dueño de esto, que es el frontman de Melody Nelson, que es un grupo de rock and roll, reminiscencias, picnics sesenteras, con amor por Serge Gainsbourg y la sensualidad francesa, supongo. Está de gira en Nueva York. Entonces estoy yo aquí solo. Pero bueno, vienen bandas a allá, porque su novia Sumi les abre y se encarga de él. Vamos a la sala de arriba, que es la sala buena de grabación. Esta es la sala buena. Creo que son 13 libras la hora, algo así. En anticuernos. Se parece un poco pico. Me quiero muchísimo. Y tiene un reverb abajo también. Voy a cerrar la puerta. Voy bastante bien del tobillo, pero no se ha recuperado del todo. Procuro no forzar mucho. Sala mediana. No sé dónde están las luces, pero bueno, aquí lo de la masa. Un lente deluxe. Vídeos, aquí está la mesa, está apagada, ahí se graba nuevamente, este se puede grabar analógico o lo que sea que es. Se ve que se lo compraron a los de Portishead, a Jeff Barrow y todo eso, viene de Bristol. ¿Qué por aquí? Bueno, para. Si quieres coger el correo, graba lo que hay atrás. Si quieres coger el correo, tienes que llegar hasta el fondo. Yo nunca he llegado, me han pasado el correo y no sé cómo lo cojo. Brian. Di hola, Brian. Di hola. Tranquilo, Brian. No problem. ¿Ok? No problem. Solo habla inglés. Vamos. Esta es la zona de vivir. Este es el baño. Hay un maniquí antiguo. Una especie de espejos. Una foto de Bob Dylan encima del pendrive. De Bob Dylan. Se ve. Bueno, la ducha es nueva. Todo bien. La zona de estar, la cocina, los tornillos nuevos. Que me compraron por eso en la cocina. Parte de la ropa tendida, el resto está seco. Esta es la zona de fumar y de hacer barbacoas, de socializar. Me dijo Aidan, el dueño, que si algún día me quedo encerrado, me toca la puerta. Si eso se cierra, me quedo encerrado puerta afuera.
Y la única manera de salir es nunca escalando por ahí porque te quedas encerrado en ese sitio también, sino escalar por aquí, pedir auxilio a una familia que hay enfrente, y si no están o no te quieren auxiliar, tienes que saltar como 4 metros para abajo al otro lado, y hay un alambre de espino a un lado, así que tienes que tener cuidado. O sea, me dijo, nunca te quedes encerrado por afuera. Y esa es mi habitación. Y esto se convierte en cama, pero ahora está el sofá porque vino Carlos a grabar unas cosas y queríamos tener eso. Al final grabamos fuera, pero bueno. La impresora, el ordenador, las cosas de grabar, la ropa está ahí. No más. Bueno, aquí es donde vivo. Bethnal Green, Cambridge Heath, está ahí al lado, Hackney Road. Vivo donde vivía Throbbing Gristle, muy cerca. Y donde me dijeron que no vivieran en el colegio cuando hice la entrevista, pero bueno, no quieren por qué. Bueno, tienen que enterarse. Ya firmamos. Ya está, un placer haberos enseñado mi casa. Espero que estéis guay en Galicia, comiendo de puta madre. Yo como bocatas todos los días en buses. Pero bien, no me manteniendo. No me ha afeitado. Muchos besos, mamá. Chao.